¿Cuál es la verdad de su participación en el episodio de Pablo Escobar? Bueno, llegamos a una conversación. La verdad es que yo estaba un poco asustado porque yo conocía más o menos esa gran organización delictiva. Yo le dije, hombre, Pablo, no puedo hacer eso, no. Me dijo, bueno, Gilberto, entonces quiere decir que usted no es mi amigo, y el que no es mi amigo es mi enemigo. Cuando se habla del narcotráfico colombiano, casi todos recuerdan a un solo hombre, Pablo Escobar. Pero mientras el mundo observaba la violencia del cartel de Medellín, otra organización construía un imperio mucho más grande desde las sombras. No necesitaba coches bomba para dominar. Compraba jueces, políticos, policías, militares y periodistas. Llegó a controlar cerca del 90% del mercado mundial de la cocaína y generaba alrededor de $7.000 millones al año. Solo en sobornos destinaba más de $1.000 millones anuales para comprar lealtades, garantizar silencio e infiltrarse en las instituciones del Estado. Su arma más poderosa no era el miedo, sino la corrupción. Los llamaban los Caballeros de Cali. Y detrás de su imagen de empresarios respetables, se escondía la organización criminal más rica, sofisticada y peligrosa que Pablo Escobar llegó a enfrentar. Esta es la historia del Cártel de Cali. Ningún imperio criminal alcanza el poder por casualidad. Detrás del Cártel de Cali no había un solo líder, sino 4 hombres que entendieron que el verdadero dominio no se conseguía sembrando terror, sino controlando cada movimiento sin llamar la atención. Al frente estaban los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, junto a su amigo de la infancia José Santa Cruz Londoño, conocido como Chepe. Años después se uniría Elmer Herrera, quien terminaría convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la organización. Cada uno tenía un papel definido, pero era Gilberto quien diseñaba la estrategia. Su capacidad para anticipar los movimientos de sus rivales y de las autoridades le ganó un apodo que pronto se volvería legendario: el ajedrecista. Sin embargo, ninguno de ellos nació rodeado de riqueza. Los hermanos Rodríguez Orejuela crecieron en una familia humilde de Cali y comenzaron trabajando desde muy jóvenes para ayudar en casa. Aquellos primeros años les enseñaron una lección que marcaría el resto de sus vidas. Quien controlaba el dinero, controlaba el poder. Antes de convertirse en narcotraficantes, construyeron pequeñas redes dedicadas al comercio ilegal y al secuestro. Esas primeras operaciones les permitieron reunir el capital necesario para entrar en un negocio que apenas comenzaba a expandirse, pero que prometía ganancias inimaginables. Todo cambió cuando exploraron el mercado estadounidense. Descubrieron que un solo kilogramo de cocaína podía venderse por decenas de miles de dólares, multiplicando varias veces su valor original. En ese instante comprendieron que no estaban frente a un delito más, sino ante una industria capaz de generar fortunas gigantescas. A partir de ese momento, dejaron de pensar como delincuentes comunes. Comenzaron a actuar como empresarios de una organización que, en pocos años, transformaría para siempre la historia del narcotráfico mundial. Construir un imperio era difícil, mantenerlo sin derrumbarse era mucho más complicado. Mientras otros carteles llamaban la atención con explosiones y asesinatos, el Cártel de Cali entendió que el verdadero poder dependía de algo mucho más valioso: pasar desapercibido. Su mayor arma no era la cocaína, era la organización. En lugar de funcionar como una banda tradicional, diseñaron una estructura inspirada en las grandes corporaciones. Cada integrante conocía únicamente la parte del negocio que le correspondía. Los transportistas ignoraban quién financiaba las operaciones. Los distribuidores jamás conocían a los jefes. Los encargados del lavado de dinero trabajaban completamente separados de quienes movían la droga. Si una pieza caía, el resto del sistema seguía funcionando.
Era una organización diseñada para sobrevivir incluso cuando perdía a alguno de sus miembros. Pero esa maquinaria todavía necesitaba a alguien capaz de perfeccionarla. Fue entonces cuando apareció Helmer Herrera Buitrago, conocido como Pacho Herrera. Reservado, meticuloso y extremadamente inteligente, Pacho no buscaba protagonismo. Mientras otros capos disfrutaban de la fama, él prefería permanecer invisible. En un mundo dominado por el machismo y la ostentación, rompía todos los estereotipos. Sin embargo, dentro del cartel nadie cuestionaba su autoridad. Había demostrado algo mucho más importante que la fuerza. Sabía hacer crecer el negocio. Bajo su dirección, la organización fortaleció su presencia en Nueva York, el mercado más rentable de la época, y comenzó a trasladar cada vez más cargamentos utilizando rutas que atravesaban México, reduciendo riesgos y aumentando las ganancias. Pero su trabajo no terminaba allí. También fue el responsable de la seguridad interna. El cártel de Cali prefería comprar voluntades antes que declarar guerras. Sobornaban jueces, policías, funcionarios públicos, empresarios e incluso periodistas. Resultaba mucho más barato comprar un aliado que eliminar un enemigo. Sin embargo, existía una regla inquebrantable. Quien ponía en peligro a la organización no recibía una segunda oportunidad. Cuando la corrupción dejaba de funcionar, aparecía la violencia, y entonces, el cartel demostraba que podía ser tan despiadado como cualquiera de sus rivales. Esa combinación de inteligencia, dinero y brutalidad convirtió a Cali en una fortaleza prácticamente impenetrable. La ciudad dejó de ser únicamente su lugar de operaciones. Se convirtió en su centro de poder. Cada uno de los grandes jefes administraba una parte del territorio, mientras cientos de colaboradores mantenían una vigilancia permanente sobre todo lo que ocurría. Miles de taxistas trabajaban como ojos y oídos del cartel. Conductores, comerciantes, vigilantes y empleados informaban discretamente sobre movimientos sospechosos. Un rostro desconocido podía ser identificado pocas horas después de llegar a la ciudad. Muy pocos lugares en Colombia estaban tan controlados como Cali durante aquellos años. Pero el dominio del cartel no terminaba en las calles. También necesitaban explicar el origen de miles de millones de dólares que entraban constantemente a sus cuentas. Para conseguirlo, construyeron un inmenso entramado de empresas legales. Invirtieron en edificios, centros comerciales, constructoras, farmacias, laboratorios, cadenas de negocios y propiedades de lujo. El dinero del narcotráfico desaparecía entre inversiones aparentemente legítimas hasta resultar casi imposible distinguirlo del capital legal. ¿En qué momento, señor Rodríguez Orejuela, su vida cambia? ¿En qué momento se va por el camino equivocado? Bueno, yo creo que es en el momento en que hubo una inversión de valores morales. Tenía un capital para vivir, tenía parte de Drogas La Rebaja o ya tenía el montaje de Drogas La Rebaja. Contratos, licitaciones con el Seguro Social. La economía de Cali comenzó a transformarse. Nuevos edificios aparecían por toda la ciudad. Empresas crecían con una rapidez difícil de explicar. Muchos admiraban aquella prosperidad sin imaginar quién la financiaba realmente. Incluso encontraron una poderosa herramienta para ganar prestigio ante la sociedad: el fútbol. Los líderes del cartel destinaron enormes sumas de dinero al América de Cali, convirtiéndolo en uno de los clubes más fuertes de Sudamérica durante la década de los 80. Mientras los aficionados celebraban campeonatos históricos, muy pocos conocían el origen del dinero que impulsaba aquellos éxitos. Era una estrategia brillante. Cuanto más respetables parecían, menos preguntas hacía la gente. Y cuando alguien decidía investigar demasiado, casi nunca hacía falta recurrir a la violencia. Una llamada telefónica, un soborno, una amenaza cuidadosamente calculada. Eso bastaba para que una investigación desapareciera, un expediente se archivara o una noticia nunca llegara a publicarse. Esa era la verdadera diferencia entre Medellín y Cali. Escobar gobernaba sembrando miedo. Los Rodríguez Orejuela gobernaban comprando silencio. Y durante años,
ese método resultó mucho más eficaz. Mientras toda la atención del país se concentraba en las bombas de Medellín, el cártel de Cali seguía creciendo en las sombras, infiltrando instituciones, acumulando fortunas y construyendo una red de poder tan profunda que, cuando el Estado finalmente comprendió su verdadera dimensión, la organización ya había extendido sus tentáculos mucho más allá de Colombia. Ese sería el comienzo del enfrentamiento que cambiaría para siempre la historia del narcotráfico. Durante varios años, los dos carteles más poderosos de Colombia convivieron bajo una regla tan simple como rentable. Había dinero suficiente para todos. El negocio de la cocaína crecía a una velocidad imposible de imaginar. Cada nueva ruta abierta significaba millones de dólares adicionales. Mientras el mercado estadounidense seguía aumentando su consumo, Medellín y Cali expandían su influencia sin necesidad de enfrentarse directamente. Competían, pero también colaboraban. En distintas operaciones compartieron contactos, utilizaron las mismas redes de lavado de dinero y recurrieron a intermediarios comunes para mover cargamentos y ocultar sus ganancias. Incluso coincidieron en un objetivo que consideraban prioritario: protegerse de los secuestros perpetrados por grupos guerrilleros. De esa necesidad nació Muerte a Secuestradores, conocido como MAS, un grupo armado creado para responder con violencia a quienes atentaran contra las familias de los grandes narcotraficantes. Aunque con el tiempo distintas organizaciones participaron en esa estructura y su historia continúa siendo objeto de investigación, el mensaje era inequívoco. Cualquiera que tocara los intereses de los capos se convertiría en un objetivo. Durante un tiempo, aquella convivencia funcionó. Cada cartel controlaba sus territorios, administraba sus rutas y multiplicaba su fortuna sin alterar un equilibrio que beneficiaba a todos. Pero los imperios criminales rara vez permanecen estables. Y el hombre que terminaría rompiendo ese equilibrio ya no estaba satisfecho con dominar el negocio de la droga. Pablo Escobar quería algo mucho más difícil de conseguir. Quería reconocimiento. Quería poder político. Quería que la sociedad colombiana dejara de verlo como un delincuente y comenzara a tratarlo como un líder legítimo. Con ese objetivo inició una carrera política que sorprendió incluso a sus aliados. Financió obras sociales, patrocinó barrios populares y logró ocupar un escaño como suplente en la Cámara de Representantes. Parecía el primer paso hacia la legitimidad. Pero todo cambió cuando el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, denunció públicamente sus vínculos con el narcotráfico. La imagen que Escobar había construido comenzó a derrumbarse. Su pasado quedó expuesto ante el país. Poco después, fue expulsado de la política y comprendió que jamás sería aceptado por las élites tradicionales. Aquella humillación marcó un antes y un después. A partir de ese momento dejó de buscar aceptación. Eligió el miedo. Comenzó entonces una de las campañas terroristas más violentas de la historia de Colombia. Jueces, policías, periodistas, fiscales, ministros y candidatos presidenciales se convirtieron en objetivos. Las explosiones, los asesinatos selectivos y los atentados dejaron de ser hechos aislados para convertirse en parte de la vida cotidiana. Su principal obsesión era impedir la extradición hacia Estados Unidos. Para lograrlo, estaba dispuesto a declarar la guerra al Estado colombiano. Mientras el país entero dirigía su atención hacia Medellín, los líderes del cártel de Cali observaban el panorama con creciente preocupación. Ellos habían construido su imperio siguiendo una lógica completamente distinta. Su negocio dependía del anonimato. Cada coche bomba, cada magnicidio y cada atentado atraían más agentes de la DEA, más recursos del gobierno colombiano y una presión internacional que terminaba afectando a todos los narcotraficantes, incluso a quienes intentaban mantenerse lejos de los titulares. Para los Rodríguez Orejuela, la estrategia de Escobar era un desastre. Estaba poniendo en riesgo un negocio que generaba miles de millones de dólares. Y lo hacía únicamente para satisfacer su orgullo. Sin embargo,
Las diferencias estratégicas todavía no eran suficientes para provocar una guerra abierta. El detonante llegaría por un asunto aparentemente menor, y ocurriría a miles de kilómetros de Colombia. En Nueva York, uno de los mercados más importantes para ambos carteles, un hombre vinculado al entorno de Pablo Escobar, fue asesinado durante una disputa relacionada con el negocio del narcotráfico. El responsable buscó refugio bajo la protección de Helmer Pacho Herrera, uno de los hombres más influyentes del cártel de Cali. Escobar reaccionó de inmediato. Exigió que el fugitivo le fuera entregado. No pidió una negociación. No aceptó intermediarios. Quería decidir personalmente su destino. Para cualquier organización criminal, desobedecer una orden de ese tipo equivalía a desafiar la autoridad de quien la emitía. Pero Pacho Herrera tomó una decisión inesperada. Se negó. Entregar a un hombre que había solicitado protección significaba mostrar debilidad ante aliados y rivales. Si cedía una vez, cualquiera podría imponer condiciones al cártel de Cali. La respuesta de Escobar fue inmediata. Interpretó aquella negativa como una afrenta directa a su liderazgo. Las amenazas comenzaron a multiplicarse. Ya no estaban dirigidas únicamente contra Pacho. También alcanzaban a los hermanos Rodríguez Orejuela, a José Santa Cruz Londoño y a cualquiera que respaldara la decisión de Cali. Por primera vez, los 4 máximos dirigentes comprendieron que el conflicto ya no podía evitarse. Reunidos de emergencia, analizaron la situación desde todos los ángulos posibles. Sabían perfectamente quién era Pablo Escobar. Conocían su capacidad para desatar una ola de violencia sin precedentes, pero también entendían que ceder significaría aceptar su subordinación, y eso tendría consecuencias mucho más graves que una guerra. La decisión fue unánime. No negociarían, no entregarían a Pacho, y no permitirían que Medellín dictara las reglas del negocio. Con aquella resolución, terminó una de las alianzas más lucrativas de la historia del narcotráfico. A partir de ese momento, Colombia dejaría de tener 2 grandes carteles que coexistían bajo un frágil equilibrio. Ahora tenía 2 imperios decididos a destruirse mutuamente. Y esa guerra cambiaría para siempre el destino del país. Cuando el diálogo dejó de ser una posibilidad, comenzó una guerra que ninguno de los 2 carteles podía permitirse perder. Ya no se trataba únicamente de controlar las rutas de la cocaína. Lo que estaba en juego era el liderazgo absoluto del narcotráfico colombiano. Para los hermanos Rodríguez Orejuela, permitir que Pablo Escobar impusiera su autoridad significaba aceptar que el cártel de Cali viviera para siempre bajo la sombra de Medellín. Para Escobar, derrotar a Cali era la única forma de consolidarse como el jefe indiscutible del negocio. Ambos comprendían que solo uno podía imponerse. Sin embargo, la forma de luchar de cada organización era completamente distinta. Escobar recurría al terror abierto. Sus atentados buscaban enviar un mensaje inmediato y visible. Cali, en cambio, prefería operaciones calculadas, inteligencia y golpes dirigidos contra objetivos específicos. El primer gran impacto llegó en Medellín. Un potente coche bomba explotó frente al edificio Mónaco, la residencia donde Pablo Escobar vivía junto a su familia. La explosión destruyó parte del edificio y provocó graves daños en la zona. Escobar sobrevivió porque no se encontraba allí en ese momento, pero el atentado dejó claro que, por primera vez, alguien había conseguido llevar la guerra hasta su propio hogar. La respuesta fue inmediata. Escobar ordenó atacar los negocios relacionados con los Rodríguez Orejuela y declaró objetivo militar a cualquiera que colaborara con el cártel de Cali. Empresas, propiedades y personas vinculadas a la organización comenzaron a sufrir atentados y asesinatos selectivos. La violencia dejó de limitarse a los jefes. Ahora alcanzaba a empleados, colaboradores y familias enteras. Cada golpe generaba otro aún mayor. Pero mientras Medellín respondía con explosivos y sicarios, Cali comenzó a desarrollar una estrategia mucho más silenciosa.
Su objetivo ya no era únicamente sobrevivir, era eliminar definitivamente a Pablo Escobar. Para lograrlo recurrieron a uno de los hombres más preparados de toda la organización, Jorge Salcedo, responsable de seguridad y contrainteligencia del cartel. Salcedo entendía que enfrentarse directamente al ejército privado de Escobar sería un error. La única posibilidad consistía en planificar operaciones de precisión capaces de sorprender incluso al narcotraficante más buscado del planeta. Con ese propósito, se diseñó uno de los proyectos más ambiciosos de toda la guerra. Según los propios testimonios de Salcedo, el cartel financió la contratación de mercenarios extranjeros con experiencia militar para organizar un ataque aéreo contra la Hacienda Nápoles, el enorme complejo donde Escobar pasaba largas temporadas protegido por decenas de hombres armados. La operación requería helicópteros, armamento pesado y una coordinación casi militar, pero nunca llegó a ejecutarse. Antes de alcanzar su objetivo, uno de los helicópteros sufrió un accidente durante el vuelo. El plan quedó completamente desarticulado y la misión fue cancelada. Aún así, la idea demostraba hasta dónde estaba dispuesto a llegar el cártel de Cali, y no sería el último intento. Poco tiempo después, Escobar aceptó entregarse a las autoridades colombianas bajo unas condiciones extraordinarias. El gobierno permitió que cumpliera su condena en la catedral, una prisión diseñada prácticamente por él mismo, equipada con todas las comodidades imaginables y desde donde continuó controlando buena parte de sus operaciones. Para muchos colombianos, aquello no parecía una cárcel, parecía un cuartel general. Mientras Escobar permanecía allí, surgieron nuevos planes para eliminarlo antes de que recuperara por completo el control de su organización. Entre ellos figuró un proyecto para atacar la prisión desde el aire, utilizando explosivos de gran potencia, una operación que nunca llegó a concretarse por las enormes dificultades logísticas y el riesgo político que implicaba. Sin embargo, el cártel de Cali ya había comprendido algo fundamental. No necesitaba destruir físicamente a Escobar. Bastaba con dejarlo solo, y esa sería su estrategia más efectiva. Mientras Medellín concentraba sus esfuerzos en responder atentado por atentado, Cali comenzó a invertir millones de dólares en inteligencia, sobornos e información. Compartió datos con las autoridades colombianas, facilitó información que terminó llegando a organismos estadounidenses y apoyó económicamente a grupos decididos a perseguir el entorno de Escobar. Entre ellos destacó Los Pepes, una organización integrada por antiguos enemigos del capo antioqueño, que inició una campaña sistemática contra sus propiedades, sus aliados y las personas que aún le permanecían leales. Cada día desaparecía un colaborador. Cada semana caía un nuevo refugio. Cada llamada telefónica podía ser interceptada. Cada movimiento era observado. Escobar, que durante años había obligado a todo un país a vivir escondido, comenzó a experimentar la misma sensación. La red que había construido durante décadas empezó a desmoronarse. Muchos de sus socios murieron. Otros fueron capturados. Algunos simplemente cambiaron de bando para salvar sus propias vidas. Por primera vez desde el inicio de su carrera criminal, el hombre más temido de Colombia había dejado de controlar la situación. Vivía cambiando constantemente de escondite, reduciendo al mínimo sus comunicaciones y desconfiando incluso de las personas más cercanas. El cerco se estrechaba, y aunque serían las fuerzas del Estado las que finalmente localizarían a Pablo Escobar en diciembre de 1993. La guerra silenciosa librada por el cártel de Cali había contribuido decisivamente a destruir la estructura que durante años lo había mantenido en el poder. El imperio de Medellín estaba llegando a su fin, pero la victoria de Cali tendría un precio que sus propios líderes todavía no alcanzaban a imaginar. Cuando Pablo Escobar murió en un tejado de Medellín en diciembre de 1993, una era llegó a su fin, pero otra apenas comenzaba.
Mientras Colombia celebraba el fin del hombre más buscado del país, en Cali había quienes estaban convencidos de haber ganado mucho más que una guerra. Creían haber conquistado el negocio. Sin el cártel de Medellín como rival, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, junto a José Santa Cruz Londoño y Elmer Herrera, pasaron a controlar la organización criminal más poderosa del planeta. Las rutas seguían funcionando. El dinero continuaba llegando desde Estados Unidos y Europa, y su sofisticada red de empresas legales ocultaba miles de millones de dólares obtenidos durante más de una década. Habían sobrevivido al enemigo que parecía invencible. Y ese éxito los llevó a cometer el mismo error que había destruido a Escobar. Confundieron poder con impunidad. Durante años habían construido una reputación completamente distinta a la de Medellín. Mientras Escobar se enfrentaba abiertamente al Estado, ellos preferían influir desde las sombras. Sobornaban, negociaban y evitaban cualquier acción que pudiera atraer demasiada atención. Su estrategia había funcionado durante tanto tiempo que llegaron a creer que también podrían controlar el final de la historia. Imaginaban una negociación favorable con la justicia. Pensaban entregar parte de sus operaciones, aceptar algunas condenas reducidas y conservar la mayor parte de sus fortunas, ya ocultas tras una compleja red de inversiones inmobiliarias, empresas, laboratorios y negocios aparentemente legítimos. Pero el contexto internacional había cambiado por completo. La Guerra Fría estaba llegando a su fin. Las prioridades de Washington también. Durante años, Pablo Escobar había concentrado la mayor parte de los recursos destinados a combatir el narcotráfico. Su violencia había convertido al cártel de Medellín en el principal objetivo de las autoridades colombianas y estadounidenses. Ahora ese enemigo había desaparecido, y todas las miradas comenzaron a dirigirse hacia Cali. Por primera vez, la organización que siempre había preferido permanecer invisible ocupaba el centro de la escena. Los mismos métodos que durante años les permitieron crecer comenzaron a volverse en su contra. Está la lista de 17 personas que colaboran con ellos y los abogados que manejan sus negocios. También da los nombres de las empresas con inversiones de narcotráfico y cómo opera el sistema completo de sus comunicaciones. Mientras intentaban conservar su influencia política, estalló uno de los mayores escándalos de la historia reciente de Colombia. Diversas investigaciones revelaron que millones de dólares procedentes del cártel de Cali habrían ingresado ilegalmente en la campaña presidencial de Ernesto Samper, dando origen al conocido Proceso 8000. Las grabaciones telefónicas, los testimonios y las investigaciones judiciales provocaron una crisis institucional sin precedentes. El gobierno colombiano quedó sometido a una enorme presión nacional e internacional. Estados Unidos endureció su postura frente al narcotráfico y exigió resultados concretos. La prioridad dejó de ser Medellín, ahora era Cali. De un momento a otro, la organización que durante años había conseguido infiltrarse en instituciones públicas comenzó a perder la protección que tanto había costado construir. Los allanamientos se multiplicaron, las recompensas aumentaron, las capturas comenzaron a sucederse. Las autoridades ya no perseguían únicamente cargamentos de droga. Buscaban destruir toda la estructura financiera, empresarial y política que sostenía al cartel. Y por primera vez, esa estructura empezó a mostrar grietas. Las comunicaciones dejaron de ser seguras. Los sobornos ya no garantizaban silencio. Algunos colaboradores desaparecieron, otros fueron detenidos. Muchos comprendieron que el equilibrio que había protegido al cartel durante tantos años estaba llegando a su fin. Sin embargo, el golpe más duro no vendría desde el exterior. Llegaría desde el corazón mismo de la organización. Jorge Salcedo, el responsable de seguridad y contrainteligencia del cártel de Cali, llevaba años diseñando sistemas para proteger a los máximos dirigentes. Conocía sus refugios, sus rutas de escape, sus protocolos de comunicación y las identidades de quienes integraban el círculo más cercano. Pero también estaba presenciando una transformación que lo inquietaba profundamente. A medida que aumentaba la presión de las autoridades,
el cartel comenzó a desconfiar incluso de sus propios hombres. Las sospechas internas se multiplicaban. Los ajustes de cuentas eran cada vez más frecuentes. El ambiente de disciplina que durante años había caracterizado a la organización empezaba a convertirse en paranoia. Salcedo comprendió que ya no existía una salida. Si permanecía junto a los capos, tarde o temprano terminaría muerto. Si colaboraba con las autoridades, al menos tendría una oportunidad de sobrevivir. Fue una de las decisiones más peligrosas de toda la guerra contra el narcotráfico. En secreto, comenzó a colaborar con la DEA y con el bloque de búsqueda, proporcionando información extremadamente sensible sobre la estructura interna del cartel. Cada dato permitía cerrar un poco más el cerco. Cada ubicación revelada eliminaba uno de los refugios considerados inexpugnables. La caída de los grandes jefes dejó de ser una posibilidad. Se convirtió en una cuestión de tiempo. En junio de 1995, Gilberto Rodríguez Orejuela fue localizado oculto en un compartimento secreto construido dentro de un apartamento en Cali. Semanas después, José Santa Cruz Londoño también fue capturado. Miguel Rodríguez Orejuela logró permanecer prófugo durante algunos meses más, cambiando constantemente de escondite, hasta ser arrestado ese mismo año gracias al avance de las investigaciones. El último de los grandes dirigentes, Helmer Pacho Herrera, comprendió que el margen de maniobra prácticamente había desaparecido. Sin la red de protección de años anteriores y con las autoridades cada vez más cerca, decidió entregarse voluntariamente en busca de un acuerdo que redujera las consecuencias judiciales. En apenas 2 años, la organización criminal que había logrado desafiar al Estado, derrotar a Pablo Escobar y controlar gran parte del mercado mundial de la cocaína, había perdido a todos sus principales líderes. El cartel no desapareció de un día para otro. Sus rutas, sus contactos y parte de su infraestructura continuaron funcionando bajo nuevos mandos y terminaron fragmentándose en organizaciones más pequeñas. Pero el imperio construido por los Rodríguez Orejuela había dejado de existir. La organización que había gobernado desde las sombras cayó por la misma razón que había hecho posible su ascenso. Durante demasiado tiempo creyó que podía controlar a todos, incluso al propio Estado. Y esa ilusión terminó convirtiéndose en su mayor error. Así concluyó dramáticamente la historia de la empresa criminal mejor estructurada e inteligente que el mundo haya conocido jamás. No cayeron bajo una lluvia torrencial de balas en las calles, ni en combates épicos como su gran némesis de Medellín, sino que terminaron ahogados lenta y silenciosamente por el peso de su propia e inabarcable telaraña de corrupción, destruidos y traicionados desde sus propias entrañas. Los caballeros de Cali intentaron jugar al peligroso juego de ser intocables, intentaron manejar los destinos y los hilos de una nación entera desde la comodidad de sus elegantes salas de juntas, firmemente convencidos de que absolutamente todo y todos en esta vida tenían un precio que ellos podían pagar. Pero al final de su largo reinado, terminaron perdiendo irreparablemente lo único que su inmensa montaña de dinero no fue capaz de comprar: su libertad y su vida. Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela terminaron siendo extraditados en medio de la vergüenza hacia los Estados Unidos, condenados a envejecer y morir, pudriéndose tras las frías rejas de prisiones de máxima seguridad, observando impotentes desde la lejanía cómo su imperio multimillonario era desmantelado implacablemente hasta el último centavo. Pacho Herrera encontró un final brutal, asesinado a sangre fría mientras jugaba fútbol en el patio de un centro penitenciario colombiano. Y Chepe corrió un trágico destino similar, poco después de haber logrado fugarse temporalmente de su celda. Los cerebros privilegiados que dominaron los bajos fondos del mundo terminaron sus días consumidos en minúsculas celdas de hormigón extranjero o bajo tierra en ataúdes prematuros, dejando una lección clara para la historia. Sin importar cuánto silencio intentes sobornar o cuánta inteligencia creas poseer, en el despiadado tablero del narcotráfico internacional, el jaque mate es siempre inevitable.